Bienvenidos a todos a Yo Elijo Abundancia. Soy María José Araujo y a través de este espacio aprenderás a elegir abundancia en cada una de tus acciones, cómo tener un empoderamiento financiero que te permitirá generar los puentes que te lleven a cumplir tus propósitos y metas en tu vida. Hello genios, ¿cómo están? Estamos de vuelta por acá, un capítulo más de Yo Elijo Abundancia Podcast. Soy María José Araujo y soy su host. Qué gusto poder tenerles de vuelta por acá. Es un capítulo que no lo tenía previsto. Sin embargo, al ponerme a revisar los capítulos que ya había publicado durante este primer año de mi podcast, del que estoy súper contenta, estoy súper feliz con el crecimiento que he tenido, los comentarios, toda la buena vibra que también ustedes a raíz de escucharlo le han puesto, me di cuenta que exactamente el 1 de mayo de 2020 publiqué mi capítulo número 2 que tenía relación sobre cómo alinear abundantemente tus finanzas en época de cuarentena. Y si bien ya es un poco más de un año desde que todo esto empezó, de todo el tema del COVID, etc., hay muchos países que todavía se ven con temas de cuarentena. Por ejemplo, actualmente en Ecuador estamos con una cuarentena parcializada, se podría decir, porque solo es los fines de semana y entre semana se tiene restringida la movilidad en las noches. Sin embargo, de manera general se podría decir que las actividades económicas, por lo menos, están realmente reactivándose y por supuesto que eso es algo desde un punto de vista bastante positivo. Sin embargo, sí quería volver a hacer hincapié en este tema de cómo alinear abundantemente tus finanzas en época de cuarentena, porque es un tema que sigue teniendo incidencia, porque es algo que sigue latente realmente a nivel mundial y es algo que se tiene que tomar en cuenta y además toma como fundamento esa raíz de decir, ok, ¿qué hago con mi dinero? ¿Qué puedo mejorar en torno a mi dinero? ¿Cómo puedo volverme ese genio manejando mi dinero? Y es la época de cuarentena en que marcó ese primer paso, primer punto de partida para muchas personas en cuanto a esto, sea porque se vieron afectados en ciertos temas económicos, sea porque no se vieron afectados y aprovecharon ese ahorro tal vez involuntario que estaban teniendo en algunos de los casos. Sin embargo, pudo haber sido ese generador de nuevos hábitos financieros y al encontrarnos todavía con ciertas restricciones, al no tener toda esa libertad que teníamos hasta antes de que todo esto empiece, sigue siendo un buen momento para empezar, sigue siendo un buen momento para crear hábitos de ahorro, patrones de inversión, empezar a pensar a futuro, ver la forma en que puedes prever ciertas situaciones. Por lo tanto, me parece súper importante recapitular lo que fue ese capítulo y además contarles lo que para mí han sido lecciones y aprendizajes y reflexiones que he tenido sobre este tema para que también se pueda tomar en cuenta, para que puedan ustedes también aplicarlo conforme sea la realidad de cada uno y vean la mejor manera también de ir expandiéndose con su dinero, porque realmente, como lo hemos visto en un montón de veces, un montón de ocasiones que les he mencionado tanto aquí en mi podcast o en las stories en Instagram, en mis posts, etc., el expandirte con tu dinero es ese primer paso con el que tú tomas acción, con el que tú tienes todo ese poder, porque tú eres el que puede cambiar esos hábitos y lo único que requiere es ese primer paso de tomar acción y solo resta de tu decisión. Así que nada, es por eso que quiero hacer todo este hincapié, quiero hacer toda esta reflexión nuevamente. Y es justamente porque mucho de lo que dije ahí sigue siendo aplicable. Pero así como quiero recapitular ese capítulo, quiero también decirles todas esas lecciones y reflexiones que esta época me ha dejado, lo que he vivido, visto y escuchado, pero también aprendido en torno al manejo del dinero, que es algo que en épocas como las actuales se vuelve frágil, sobre todo porque nos enseña esos rayos X del manejo real que hemos tenido con el dinero hacia atrás y nos permite también una proyección al futuro que se puede cambiar y cómo se puede mejorar. Una de las mejores formas de tener tu dinero alineado a ti y de una manera súper abundante es tomando el control de él al 100%. Como te dije, requiere simplemente
de una acción, de una decisión que cambie eso que no quieres seguir viendo, ese patrón que tal vez te genera cierto estrés, que te tiene estancado, que dices, ok, ¿cómo salgo de esto? ¿Cómo mejoro un determinado patrón? ¿Cómo llevo al siguiente nivel mi dinero? Y te tengo una forma de hacerlo. Te elijo dinero es mi clase premium disponible para todos, de contenido de altísimo nivel que doy en mis programas online a mis estudiantes. Sin embargo, por la importancia que tienen estos temas para el crecimiento como seres humanos y que el manejo de tu dinero te dé muchísima confianza, tranquilidad y empoderamiento, le he puesto a disposición tuya, le he puesto a disposición del público sin necesidad de que te tengas que inscribir a uno de mis programas de 3 semanas o más. Y por tan solo $29 tienes acceso a más de 3 horas de mentoría en manejo de tu dinero, ejercicios y actividades para volverte ese genio de tu dinero. Te voy a dejar en la caja de descripción de este podcast el link de acceso directo www.universiaraujo.com. En la pestaña de programas puedes encontrarlo directamente y podrás reservar tu cupo de manera inmediata. Este es una clase premium que le estoy dando por tiempo limitado. Y además por un tiempo corto se mantendrá este precio de oferta. Seguramente la próxima vez que lo vuelva a ofertar el precio será más alto. Entonces, si quieres obtener ese siguiente nivel con tu dinero, con el manejo de tu dinero, llevarle a ese siguiente nivel, ver cómo simplemente empiezas a verlo multiplicándose, trabajando por ti, dándote todos los rendimientos, toda la abundancia que esperas de tu dinero, manejándole desde una manera, desde un lugar mucho más abundante, con mucha más confianza, y que todo ese empoderamiento que tú tienes con tu dinero empiece a darte tus resultados, los resultados que tú esperas, con la finalidad de alcanzar todos esos metas, sueños y objetivos que pueden parecer muchas veces inalcanzables, que pueden parecer muchas veces lejanos. Sin embargo, al tú ponerte a manejar desde un lugar consciente tu dinero, al hacer un plan consciente con tu dinero, todo lo que tú te propongas es alcanzable, así que simplemente es empezar. Recuerda que lo encuentras el link de acceso en la caja de descripción de este podcast, o puedes escribirme directamente a través de mis redes sociales. Me encuentras como mariajoce.araujoa en Instagram y te puedo ayudar con la inscripción. Y ahora sí quiero empezar a recapitular un poco lo que fue Cómo alinear abundantemente tus finanzas en época de cuarentena. Es mi podcast del capítulo número 2. Sin embargo, ahorita quiero hacerles una breve reseña de lo que fue, de lo que comenté en ese capítulo. Fue incluso uno de los capítulos que más acogida ha tenido, y obviamente es por toda esa importancia que tuvo en su momento y que de hecho sigue teniendo. Y por eso, como te decía, le vi la importancia de recapitular, de volver a hacer una reflexión sobre este tema, porque en muchos países nos seguimos viendo inmersos en este tema, y seguramente es algo que va a tomar algún tiempo salir de esto, volver a lo que era la normalidad. Así que nunca está de más saber qué acciones nos pueden llevar a un mejor manejo del dinero, y por lo tanto potenciarlo, multiplicarlo y hacerlo crecer de la mejor manera en estas épocas en cuyos pagos se pueden haber visto reducidos, temas de ocio y entretenimiento no están al mismo nivel. Se puede también sacar provecho desde esas perspectivas. Entonces, el enfoque principal del podcast que te menciono del capítulo número 2 fue la importancia de tener una cultura financiera. Y realmente, si no la tenías sembrada anteriormente, antes de que todo el tema de la pandemia del COVID-19 empezara, estos hábitos abundantes son algo que se puede empezar a sembrar en cualquier momento. Y es simplemente con ese objetivo de encontrar tranquilidad, de tú sentirte tranquilo en torno al manejo del dinero. Es el hecho de dejar de lado las excusas, porque simplemente excusándote, diciendo los números no son lo mío, nadie me enseñó sobre esto, no tengo idea por dónde empezar, no sé hacer un presupuesto, no me gusta las matemáticas, etcétera, simplemente son excusas que te están alejando cada vez más del poder que tú tienes sobre tu dinero, del poder que tú tienes de volverte ese genio en torno al dinero, porque simplemente son excusas que no te van a llevar a ningún lado. No necesitas ser ningún experto en finanzas, en números, no necesitas tener absolutamente ningún conocimiento especial más del que actualmente ya tienes
para empezar a darle un manejo distinto a tu dinero. Aunque tú tengas claro cuáles son tus ingresos y en dónde está tu nivel de pagos mensuales, pagos fijos del manejo de tu tarjeta, ya puedes empezar a tener una perspectiva mucho más amplia y que te lleve a tener una relación bastante saludable con estas herramientas y sobre todo con tu dinero, porque por ahí se empieza. Es el hecho, como te decía, de tomar acción, de empezar e ir viendo cómo todo ese manejo que le empiezas a dar va evolucionando. Porque el manejar de una manera consciente tu dinero no es estático y más bien se flexibiliza a medida que tú vas creciendo, a medida que tú también vas evolucionando. El manejo de tu dinero va a evolucionar contigo y eso está bien. Así que es el punto en el que se tenía que decir chao excusas y empiezo a hacerme cargo de mi dinero porque mi dinero está aquí para darme todo lo que yo quiero, todo lo que yo busco, todo lo que yo me he propuesto en mi vida. La idea nunca ha sido ajustarse y sembrar y cultivar estos hábitos más allá de lo que la teoría financiera te puede estar diciendo, que es lo correcto, por ejemplo, con ahorra el 30% de tus ingresos, no tengas una tarjeta de crédito. Si tienes una tarjeta de crédito, utilízala de X, Y forma. No se trata de eso. Siempre se va a tratar de que tú flexibilices, de que tú adaptes el manejo de tu dinero a tu realidad y que vayas viendo cada vez cómo se va flexibilizando más, cómo te va dando cada vez más beneficios. Al principio puede ser que te encuentres con que no estás encontrando tal vez las herramientas correctas, que te cuesta un poco tener ese hábito de revisarlas todos los meses. Es como, tengo que sentarme forzado tal vez a revisarlas. Sin embargo, es algo que se va sembrando poco a poco. Tú ya sabes que los hábitos es algo que se cultiva en 21 días. Sin embargo, revisar tu dinero por 21 días seguidos es algo irreal. Es algo que creo que muy pocas personas lo hacen. Sin embargo, si tú ya te concentras en cultivar este hábito 2, 3 meses, cada vez se vuelve más liviano, cada vez se vuelve más fácil y además cada vez le agarras más gusto a poder revisar tu dinero porque es en estos momentos en que dices, ok, voy a hacerme cargo de mi dinero y no mi dinero va a estar a cargo de mí, de mi vida, en que empiezas a ver todos esos beneficios que puedes obtener a través de tu dinero. Puedes decir, ok, por aquí estoy teniendo fugas de dinero, no voy a permitir que siga habiendo esas fugas de dinero y las redirecciono a otro lado. Y este capítulo además estuvo enfocado principalmente en dos aristas. La primera fue personas que siguen percibiendo sus ingresos o de manera general sus sueldos a un mismo nivel. Esas personas que no se vieron afectadas desde ningún punto de vista, sus trabajos siguieron al mismo nivel, sean ingresos fijos o ingresos variables, seguían teniendo el mismo o mayor nivel de ingresos. Así que se podría decir que a pesar de que existía una pandemia, no tuvieron ningún inconveniente en seguir avanzando con sus trabajos. Y por otro lado estaban aquellos casos en que los ingresos sí se vieron disminuidos o sí se afectó la realidad laboral de muchísimas personas. Por lo tanto, el manejo de su dinero también se iba a ver afectado. Y esto era normal, porque obviamente cada empresa, cada persona empezó a tomar decisiones acorde a lo que les era posibles. Sin embargo, eran dos perspectivas distintas y dos perspectivas que se tenía que tomar en cuenta porque las realidades eran distintas. En aquellos casos en que no se vieron afectados sus ingresos, obviamente eran personas que podían flexibilizar mucho más sus ingresos porque estaban teniendo recortes en consumo altísimos, por lo tanto podían direccionarlos al pago de otros temas, a realizar estudios o a ahorrar, mientras que aquellas personas que sí estaban teniendo estas disminuciones en sus salarios o estaban viendo afectados en ciertas condiciones laborales, obviamente no tenían una misma realidad. Sin embargo, aún así podían ver la posibilidad de potenciar el manejo de su dinero y ver las alternativas que eso les permitía. Obviamente en estos casos es bastante delicado, es un tema que sí hay que observarlo, un tema que sí requiere de muchísima atención porque obviamente cuando tú empiezas a ganar cierto nivel, a tener cierto nivel de ingresos,
es habitual que como seres humanos nos acostumbramos a vivir con ese nivel y si de repente simplemente te recortan ese nivel, te dicen, ok, un 25% menos, ese 25% menos te puede estar generando realmente un estrés porque vas a decir, me estoy empezando a ajustar, ¿qué hago? Lo primero, y es algo en lo que enfatizo, tener actualmente un trabajo, tener actualmente una fuente de ingresos es algo que merece tu total atención y es algo por lo que tú tienes que estar extra agradecido. Realmente no hay que tomar por sentado después de algo como lo que hemos estado viviendo, el hecho de poder decir, tengo mi trabajo, tengo mi ingreso, tengo cierta estabilidad en ese punto y muchas veces es lo que los seres humanos también buscamos. Entonces, en ese sentido, creo que es algo que sí teníamos que ponerle muchísima atención, decir, ok, ¿en qué empresa estoy trabajando? ¿Para quién estoy trabajando? O si estoy trabajando para mí mismo y mi trabajo no se ha visto afectado, wow, gracias porque puedo seguir adelante. Y es algo que permite que tú como ser humano te sigas desarrollando tu potencial, sea para ti mismo o sea que estás trabajando bajo dependencia. Y algo súper importante ya desde el tema y desde el punto de vista monetario financiero, en muchísimos países se otorgó a las personas con créditos, con sus tarjetas de créditos, ciertos beneficios con respecto al manejo de sus cuotas, a lo que tenían que ir pagando mensualmente. Y obviamente al principio recordarán que fue algo súper caótico porque la gente decía, no, me recortaron mis ingresos. Obviamente lo último que iban a pensar en pagar era esas obligaciones porque tenían que dar prioridad a sus hogares. Por lo tanto, muchísimas instituciones, muchísimos países empezaron a dar ciertas ventajas financieras para alivianar estas cargas a las personas. Empezaron a decir, ok, no me pagues en estos periodos, podemos hacer planes de pago, refinanciamientos, reestructuraciones de los créditos, de las tarjetas, etcétera. Y fue algo que por supuesto en su momento dio muchísimo alivio, es algo que sí dio muchísimas ventajas y obviamente personas que estaban viendo perjudicadas con el nivel de ingresos que estaban teniendo, es algo que tenían que, eh, a lo que tenían que acogerse y realmente sin pensarlo dos veces, porque si te estabas viendo perjudicado en estos sentidos, realmente incurrir en un incumplimiento con esa institución y caer en mora, ya meterte tal vez en problemas mayores, nunca es una opción. Por lo tanto, el hecho de que haya existido estas alternativas era algo sumamente provechoso y algo que obviamente personas a las que sus ingresos se vieron afectados tenían que adherirse y era la forma más lógica y óptima de hacerlo. Y justamente como el título lo decía, cómo alinearte abundantemente en época de cuarentena, la forma de alinearte 100% con tu dinero en estas épocas y en estas épocas que siguen estando latentes es evitando pagos innecesarios. Realmente el revisar y decir, ok, ¿qué tanto uso le estoy haciendo a X suscripción que estoy pagando mensualmente? ¿En verdad la necesito? ¿Estoy sacándole provecho tal vez a mi plan de celular? ¿Cómo lo estoy utilizando? Necesito ahorita tener este nivel de plan de celular que prácticamente no estoy saliendo, no estoy haciendo uso de los datos, más uso el wifi de mi casa, etcétera. Son cosas que te permiten cuestionarte y decir, ok, tengo que seguir en ese mismo nivel de pagos mensuales. Tengo que tal vez seguir comprando un montón de golosinas, un montón de snacks en cada vez que voy al súper. Tal vez no. Entonces, es revisar esas pequeñas cosas que a veces simplemente de manera mecánica estamos pagando, consumiendo, adquiriendo. Sin embargo, el uso que le damos es mínimo. Entonces, al tú volverte consciente de esos pagos que estás haciendo, puedes definir qué tan necesarios y qué tan prioritarios son en tu vida y de tal modo decidir también si es que es conveniente o no para ti el seguir adquiriéndolos o no, el seguir pagando esas mensualidades o no al mismo nivel que lo venías haciendo. Entonces, eso es una parte
fundamental con la cual tú vas a poder definir si es que esos pagos están alineados correctamente al uso de tu dinero y si es que en su lugar cancelarlos o dejar de consumir a ese nivel va a generar que tú te alinees de una manera mucho más consciente con el uso y manejo de tu dinero. También una parte súper importante es el no dejarse llevar por la emocionalidad del momento. Y con esto yo sí quiero decirte algo que me pasó. Recuerdo que justamente en los primeros meses, no recuerdo exactamente si fue a principios, mediados o finales de mayo, yo le compré unas blusas a una amiga porque ella usualmente traía ropa de Estados Unidos para vender. Como yo obviamente estaba teniendo menos pagos, yo fui una de esas personas que mis ingresos no se vieron afectadas, dije como, ok, por ayudarle le voy a comprar. Tenía ganas de comprarme algo, tenía ganas de simplemente decir, ok, me estoy quedando en mi casa, estoy haciendo teletrabajo, no importa, me quiero comprar unas blusas para simplemente vestirme y sentirme bien aún haciendo teletrabajo. ¿Qué es lo que pasó? Que meses después me di cuenta que esas blusas que compré no son para nada mi estilo. Las he usado creo que 2 veces y ya las tengo un año en mi closet. Entonces simplemente me dejé llevar por esa emocionalidad del momento de decir, tengo qué pagos hacer, mis pagos se han disminuido, no tengo nada de temas de ocio y entretenimiento, comprémonos ropa. Y sí, puede ser como que solo fueron 2 blusas, o sea, fresco, no pasa nada. Y sí, está bien, no fue como un pago gigantesco, pero son temas emocionales que simplemente hacen que tú hagas compras que no necesitas. Y sí, por más que lo haya hecho por ayudar a una amiga, por darle un ingreso a una amiga, simplemente era de que tal vez busque un producto que esté más afín conmigo a lanzarme a comprar prácticamente lo primero que encontraba, lo primero que en fotos me parecía medio bonito y que sin embargo al yo probarme me di cuenta que no me gustaba. Entonces fue una compra emocional, dije como que ok, no importa, pero son ejemplos y es algo que se tiene que tomar todavía muy en cuenta porque como todavía seguimos con estas restricciones, no tenemos esa libertad que tanto nos gusta y de la que tanto disfrutamos, sí podemos volver a caer en estos patrones de decir, para divertirme, para entretenerme, voy a comprar algo, o los típicos deliveries es algo en lo que se cae muchísimo, justamente por decir, estoy aburrido, para no aburrirme voy a pedir algo de comer y me voy a consentir y me voy a dar un gusto. Y está perfecto, pero hacerlo, si es que, por ejemplo, lo que les decía en Ecuador, si es que estamos sábado y domingo completamente cerrados, hacer esas compras sábado y domingo durante un mes entero, creo que no va a ser conveniente, creo que no es prudente. Por lo tanto, dejarse llevar por esas emocionalidades de decir estoy encerrado, no sé qué hacer, no va a ser conveniente. Otro punto súper importante para alinearte al 100% con el manejo de tu dinero es familiarizarte con tus números. Y es lo que te decía anteriormente, es el hecho de decir, ok, mi nivel de ingresos es tanto, mi nivel de ingresos, de salida de dinero es tanto, tanto estoy pagando en mi tarjeta, tanto estoy pagando en pagos fijos, tanto me queda, X cantidad puedo redireccionar al ahorro, etc. Entonces, al tú familiarizarte, sobre todo con 3 puntos esenciales: tus ingresos, tus pagos fijos y el tema también de tu tarjeta de crédito. Al tú tener estos 3 puntos súper claros, el manejar todo lo demás simplemente va fluyendo y va a hacer que tú también puedes tener mucho más conciencia en cómo vas redireccionando y como te decía, con la tarjeta vas a poder también evidenciar por dónde estás teniendo fugas de dinero que te permita también controlarlo y decir, ok, se pone un pare y esto que no, de lo que no estoy haciendo uso lo redirecciono para algo más. Entonces, al tú familiarizarte con tus números, al ser consciente de tus números y al tomar el control de tus números, todo lo que tú consigas con el manejo de tu dinero va a ser muchísimo más efectivo y vas a tener unos resultados gigantescos sí o sí, y es algo que te garantizo simplemente porque sé y porque he pasado también por ese momento. Toma en cuenta que también no se trata de cuánto ganas, sino de cómo manejas lo que tienes. Y esto te lo digo porque a pesar de que yo estuve en teletrabajo,
Hubo muchas ocasiones en que yo necesité ir a mi oficina, yo necesité ir a ver documentos, imprimir ciertas cosas en la oficina, porque obviamente es algo que no tenía en mi casa, aparte que ya sabes que este tema de la pandemia simplemente fue de la noche a la mañana nos encerraron y a mí me tocaba ir muchas veces a la oficina a ver ciertos documentos. Y recuerdo que tuve una conversación con un compañero que de hecho es un buen amigo, que él dijo, claro, es que si es que ganáramos más, podríamos hacer más cosas, etc. Y realmente el ganar más nunca va a solucionarte nada si no empiezas por saber manejar lo que actualmente tienes. Si tú tienes un sueldo de $1,000, pero esos $1,000 no los sabes manejar abundantemente, simplemente haces las cosas por control remoto y no tienes ni idea de cuánto estás pagando en pagos fijos, en tu tarjeta de crédito, si no sabes cuánto te está quedando a ti, no te estás pagando a ti mismo y mucho menos ahorrando, no esperes que al tú ganar $2,000, 1,500 o que simplemente estés generando más ingresos, sepas manejar ese dinero. Nunca se trata de la cantidad, se trata de cómo lo manejas. Y eso es fundamental que te centres a entenderlo y a aplicarlo. Y te digo porque he visto también en gente cercana a mía cuyos ingresos se vieron reducidos, sin embargo entraron en tal conciencia de manejo de su dinero que incluso dijeron, ok, en plena pandemia me arriendo un departamento porque quiero irme a vivir solo o sola. Empezaron a manejar de tal manera su dinero que dijeron, ok, no me voy a comprar ropa todas las semanas, voy a dar prioridad también para mi alimentación saludable viviendo solo, etcétera, para los pagos fijos que tengo que hacer de mi hogar. Y simplemente, aún ganando menos, aún cuando sus ingresos se vieron recortados, la evolución que tuvo ese manejo del dinero fue gigantesco, simplemente con la decisión de decir, ok, el día de hoy empiezo a hacerme cargo y soy consciente de los pagos que estoy haciendo y de los ingresos que estoy recibiendo. Así como te hablo de mis propias experiencias, también te cuento respecto de mis propios estudiantes, de mis amigos, de los casos que yo he visto, porque son temas que han dado un giro gigantesco en sus vidas en el manejo del dinero y es algo que yo como mentor en finanzas es sumamente gratificante. Así que no te enfoques en cuánto estás recibiendo tú mensualmente, simplemente empieza a enfocarte en que, ok, este mes empiezo a manejar diferente mi dinero y en cuestión de 2-3 meses tú vas a poder empezar a ver esos cambios increíbles y esa evolución increíble que va a tener tu dinero. Así que esa es la recapitulación que te hago con respecto al capítulo número 2 de mi podcast. Obviamente es una reseña bastante corta. Te recomiendo que sí vayas y lo escuches a detalle, que lo escuches completo, porque seguramente vas a tener también muchísima información que sacarle a ese capítulo, además de todo lo que te voy a empezar a contar desde este punto en adelante con este capítulo nuevo que es simplemente una especie de conmemorar ese episodio, de conmemorar todo lo que ha significado este cambio en la vida de todo el mundo sin excepción. Wow, realmente, en serio, es todo el mundo. Pero sí, es simplemente hacer como una conmemoración sobre eso y decir, ok, seguimos aquí, así que simplemente es a seguir creciendo, a seguir evolucionando, a seguir mejorando como seres humanos y a seguir teniendo y construyendo esas vidas súper abundantes que tenemos en mente y hacerlo como pilar con nuestro dinero porque es esa herramienta transaccional, es ese medio de intercambio que lo vamos a tener para toda nuestra existencia. Así que si es que estás escuchando esto, empieza hoy y no lo pienses 2 veces. Es hora de que empieces y empieza ya. Así que, ahora sí, hay muchas cosas que todavía se pueden aplicar de esa recapitulación y por eso te digo, vuelve a escuchar el capítulo número 2 y también sobre las que hay como reflexionar. Y por eso es que he puesto como título a este podcast Lecciones y Reflexiones sobre el COVID, sobre la pandemia mundial del COVID y en verdad hay
muchísimas, no solo desde la perspectiva monetaria, no solo desde la perspectiva financiera, hay muchísimas lecciones y reflexiones. Y creo que la primera que tenemos que tomar muchísimo en cuenta es relacionado a que la vida es sumamente frágil. Si es que has tenido tal vez personas cercanas a ti que estuvieron contagiadas de COVID, que pasaron tal vez algún mal momento o incluso que te viste envuelto en la pérdida de un ser querido, sabes que la vida es frágil, sabes que simplemente hay cosas que llegan sin esperarlo, como fue todo este tema de la pandemia, el hecho de decir y aceptar, ok, está con COVID, su situación es grave o quizás no tanta, y simplemente decir, ok, espero lo mejor para esa persona. Y en línea con eso, creo que es súper importante que ya como individuos, como seres únicos, ya desde el punto de vista individual, nos pongamos a pensar y reflexionemos sobre todo ese aprovechamiento al 100% que tenemos que tener en nuestra vida, cada uno de manera individual. Así sea con restricciones, con limitaciones, vivir y vivir en verdad al máximo que se pueda, compartir con esas personas que tanto te llena, que te hacen feliz, que te permiten un crecimiento, que te permiten ser mejor persona. Creo que al ya no estar incluso con medidas tan restrictivas, siempre hay como flexibilizar el tema de verte con tus amigos, con tu familia, las que quizás no has visto con mucha regularidad cuando las cosas estaban súper heavy. Entonces, teniendo en cuenta que la vida es frágil y que somos frágiles, es súper importante que tengamos esto en mente y que simplemente sea un gracias por la vida y a sacarle todo ese provecho porque seguimos aquí y podemos seguir evolucionando, seguir creciendo, seguir aprendiendo. Creo que es una de las cosas más importantes y más gratificantes como seres humanos. Realmente algo que a mí en particular me encanta es aprender de personas, aprender de todo lo que la vida te permite analizar, cuestionarte y que simplemente sí o sí te permite un crecimiento. Entonces, ese es el punto número uno que no tiene absolutamente nada que ver con dinero, pero sí es algo que quería tomar en cuenta porque sí es esa parte medular de la cual si es que no estaríamos aquí, el dinero tampoco importaría y el manejo que le demos menos. Así que con eso y con decir, ok, sigo vivo, sigo aquí y le voy a sacar el 200, el 300% de provecho a mi vida y voy a vivir al máximo. Viene el punto y lo relevante de tener una educación financiera y el hecho de que esta pandemia nos ha demostrado lo importante que es y es hoy más importante que nunca el cultivar estos buenos hábitos. Porque sé que cuando empezó todo este tema, tuviste cuestionamientos respecto a cómo manejo mi dinero. Estoy teniendo pagos más elevados en el súper, pero no analizabas que estabas teniendo menos pagos en ocio y entretenimiento y simplemente empezaste a cuestionarte el a dónde se estaba yendo tu dinero. Tal vez no de manera consciente, pero te estabas cuestionando y ese es el primer paso. Y por eso refleja la importancia de tener una educación financiera para que no son simplemente te cuestiones, simplemente te hagas esas preguntas. No, no es quedarse ahí, no es quedarse en la punta del iceberg, es ver la totalidad, es decir, ok, si estoy teniendo estos cuestionamientos, ¿qué más puedo hacer? ¿A dónde más puedo ir? ¿Qué es lo que puedo hacer por mí y por mi dinero? Para ver las cosas, los números, mi realidad con nitidez. Y realmente la vida adulta tiene el manejo del dinero y manejar dinero y ser responsable de tu vida requiere de tu acción y de tu previsión. Recuerda, es acción y previsión. En línea con esto, uno de mis mentores lo refiere como espada y escudo. Y tiene mucha lógica. Yo, por ejemplo, y para todos mis genios, es ser creadores de realidad
pero también cuidar tu realidad. No quieres perderlo todo de un día a otro. Entonces, a medida que tú creas tu realidad, tienes que cuidar tu realidad. Es tu acción, pero también es tu previsión. Y eso va de la mano y eso está ligado con el manejo que tú le das a tu dinero y por eso lo hace sumamente importante tener esta educación financiera. No te digo que te vuelvas come libros ni que estudies un PhD, una maestría en finanzas, para nada. Muchos financieros no saben cómo manejar tu dinero. No te creas que por estudiar algo con números ya implica que vas a saber manejar dinero. Nada que ver. Esto es algo que nadie nos enseñó, por lo menos en los países latinos. Nadie nos ha enseñado. Así que simplemente es tu acción respecto a decir qué libros voy a leer, a qué mentores voy a seguir, cómo me voy a instruir. Y empiezas teniendo una acción. Y tu previsión es simplemente esa noción de decir, ok, ¿qué seguros contrato? ¿Cómo me protejo? ¿Cómo protejo a mí mismo, a mis bienes, a mi dinero? Y empezar a tener esa conciencia integral porque nadie quiere perder lo que tiene. Así que genios, recuerda genio que si estás aquí escuchando, tú generas tu realidad, pero también cuidas tu realidad. Acción y previsión van de la mano, no te descuides en ninguno de esos puntos y así como empiezas hoy con tu acción, también mira la forma de prever todo eso que estás creando en tu vida. Por otro lado, el no saber manejar como un genio tu dinero, multiplicarlo y sacarle provecho, muchas veces lo que está demostrando es una evasión a saber de ti y a enfocarte a tu crecimiento. He escuchado muchísimo que a las personas les da miedo ver sus números mensuales porque dicen, me voy a dar cuenta de en verdad todos los pagos que estoy haciendo y me da miedo. Me da miedo ver todo lo que estoy pagando con la tarjeta de crédito. ¿Y qué es lo que sucede en estos casos? Es que simplemente haces pagos a control remoto, no tienes idea que estás pagando en tu tarjeta de crédito y decides o pagar el mínimo o pagar un poco más del mínimo para decir no estoy pagando el mínimo o pagar la totalidad en caso de que tengas ese hábito. Y es de los peores errores. Obviamente la tarjeta de crédito es ese mecanismo que te permite adquirir muchísimas cosas, pero que también te da ese feedback respecto a cómo tú estás manejando tu dinero. Es un muy buen indicador para saber esto, para conocer ya ciertos patrones y ciertos rasgos de consumo que tú puedas estar teniendo, sobre todo si usas con habitualidad tu tarjeta de crédito. Pero sí, igual, todos los meses lo único que haces es evadir ver eso y evadir ver tus ingresos y evadir el hecho de estos pagos fijos estoy teniendo, no solo con mi tarjeta, sino también con débitos automáticos de mi cuenta. Estás evitando el saber de ti, el conocerte y el crecer tú mismo. Porque recuerda que el dinero lo único que te da es satisfacciones. El dinero no es estrés. El dinero es gratificante siempre y cuando tú le permitas que sea eso en tu vida. Y por eso te da tanto crecimiento, pero porque tú se lo permites. Mientras tú restrinjas el hacerte cargo de tu dinero, el dinero va a tener el poder de ti y lo vas a evadir y vas a huir de él porque simplemente lo estás viendo como difícil, como estresante, como no quiero hacerme cargo, estoy haciendo más pagos de lo que gano, etc. Pero si no te haces cargo hoy, ¿cómo quieres revertir esos hábitos? Entonces es importante que te des cuenta todo lo bueno que trae el dinero consigo. Y lo más importante es que es el medio que tú necesitas para crear tu realidad propia. Porque, seamos honestos, con el dinero adquieres, diría que un 90% de las cosas que queremos como seres humanos crear. Son bienes, es el multiplicar nuestro dinero, tener inversiones, hacer viajes, donaciones, servir, etc. Todo lleva por detrás un manejo de dinero. Así que al tú estar creando tu realidad propia como un genio,
tienes que saber manejar tu dinero y es lo que tu dinero te va a permitir obtener siempre y cuando lo manejes bien. Porque si estás creando una realidad propia con un manejo deficiente de tu dinero, por ahí vas a seguir teniendo fugas o vas a conseguir no crear exactamente eso que tú querías. Entonces es súper importante que tú alinees todo eso que quieres con el manejo de tu dinero de una manera consciente y que los planes de manejo de dinero que realices sean igual, conscientes. Y de ese modo se materializan todas tus metas y sueños porque para eso las tienes y para eso están en tu vida. Así que es súper, súper importante que tú a tu dinero empieces a dar atención en el tema de tus pagos fijos, el saber en concreto qué pagos fijos tú estás haciendo mensualmente, sea con tu tarjeta, sea con débitos automáticos, sea en efectivo, no importa la forma, es darles atención y tener esa conciencia de decir cuáles son y en línea con eso, reducir los que no son necesarios. Reducir esos pagos que tú estás realizando de manera recurrente todos los meses y que no los estás viendo necesarios. Por ejemplo, si es que tienes la suscripción de Amazon Prime para ver pelis, tienes Netflix y tienes Disney Plus, seguro estás utilizando las tres todos los meses, seguro le estás sacando el provecho a las tres todos los meses. Entonces son temas que tú puedes ir revisando y puedes decir, ok, cuáles no están siendo necesarios y de qué forma los recorto. Enfocándote en esto, tú puedes definir lo que es realmente importante para ti. ¿Y a qué voy con esto? Es que si para ti es importante comprarte, en el caso de una mujer, por ejemplo, comprarse carteras de X diseñador todos los meses, pues tú puedes enfocar tu dinero, tu ahorro, lo que es para ti pagos libres de culpa para comprarte carteras. Por ejemplo, un hombre. Si es que tú eres un hombre que le encanta hacer 4x4 o tener motos y ponerles un montón de cosas a los carros y a las motos extras para que tenga más potencia, perdón si es que hablo con ignorancia, pero no conozco del tema, pero me entienden, pues tú vas a tener del mismo modo un fondo que signifique tus pagos sin culpa para todo lo que represente pagos para tus motos, para tus carros, para hacer 4x4 y todo lo que implique a ti felicidad. Entonces, si eso es importante para ti, pues vas a tener que prestarle extra atención a eso y dejar de lado lo que no es importante para ti. Empiezas a hacer esos balances y además empiezas a aportar para esos fondos que son importantes para ti muchísimo más dinero, por lo tanto vas a tener un fondo mucho más holgado, mucho más amplio para obtener todo eso que tú quieres y obviamente da toda la satisfacción del mundo. En línea con esto, lo importante es que hagas un plan consciente de manejo de dinero. Muchos lo pueden relacionar con un presupuesto y lo único que quiero que hagas es que tengas claro tus ingresos, tus pagos fijos, tus pagos con tu tarjeta, en lo posible que los desgloses para que tengas claro el pagarte a ti mismo y de esa manera ya te vuelves un genio manejando tu dinero porque estás haciendo de manera consciente un plan con tu dinero mes a mes. Puedes llamarlo presupuesto, puedes llamarlo hacer cuentas, puedes llamarlo un plan consciente de manejo de dinero, puedes llamarlo como tú quieras. Simplemente es que lo hagas de una manera consciente y que sepas a dónde se está yendo tu dinero y es la forma en que tú vas a controlar tu dinero y no tu dinero a ti. Súper importante y que nunca te olvides además es de darle una oportunidad a tus sueños porque tú tienes el poder. ¿Y por qué te digo esto? Porque muchas personas he visto como en mis redes sociales incluso lo ven como inalcanzable el hecho de invertir, el hacer el viaje de sus sueños, sin importar cuánto cuesta, qué tan lejos está, no importa eso, pero lo ven como inalcanzable, como imposible porque simplemente dicen, no tengo ni idea cómo hacer eso. ¿Pero por qué no tienen idea de cómo hacer eso? Porque no están teniendo idea tampoco de cómo manejar su dinero. Porque no le han dado y no se han dado a ustedes mismos una oportunidad para decir,
hoy te empiezo a manejar dinero, hoy empiezo a ser ese genio con el manejo de mi dinero y voy a tener el control con mi dinero y yo voy a ser el que sepa direccionar mi dinero a todos esos sueños. Porque no hay sueño imposible, no hay sueño lo suficientemente lejano. Simplemente es que pongas en orden tus números y digas, ok, voy para lo que quiero. Y simplemente así empieza. Y les digo porque yo empecé así y sé que muchas personas han empezado así, sé que muchos mentores han empezado así. Simplemente el decir, hoy me hago cargo de mi dinero y las cosas cambian. Por arte de magia, sí. Es simplemente decir, hoy me hago cargo de mi dinero. Y otra cosa súper importante que quiero que no te olvides en línea justamente con tomar acción y todo lo de previsión que implica y ha implicado este más de un año de pandemia es tu fondo de emergencia. Es el tema de tus seguros, sobre todo de salud en estos momentos creo que es el más importante. Y justamente son estos temas de previsión, porque sí considero que el tener consolidado un fondo de emergencia es algo que dio un respiro a muchísimas personas, a muchísimas empresas, es algo que te puede sacar de un apuro. Y el tener un seguro de salud, obviamente, y en estos momentos es de lo más importante. Si es que trabajas en una empresa y tu empresa te otorga un seguro de salud, perfecto. Si es que tienes la posibilidad de contratar uno por tu cuenta que te dé mayor cobertura y mayores beneficios, no lo pienses dos veces. Y si por otro lado eres una persona independiente y no tiene un seguro de salud, ¿qué estás esperando para tener uno? Es el momento para decir, ok, voy a tener un seguro de salud porque en verdad puede ser eso que me proteja el momento menos pensado y no solo a mí, sino también a mi familia. Así que no pongas en tela de duda estos temas. Para tu fondo de emergencia, por ejemplo, no quiero que empieces con millones, con destinar el 20-30% de tus ingresos del fondo de emergencia. Para nada. Empieza con 10, 20, $30, lo que te sea posible mes a mes, pero empieza. Y del mismo modo con un seguro de salud, con un seguro vehicular, con un fondo de jubilación, si es que está también en tus posibilidades, pero empieza porque son temas de previsión que sobre todo lo que te van a dar es un montón de tranquilidad. Y dadas las circunstancias, creo que es todo lo que buscamos en estos momentos, es esa tranquilidad que incluso da estabilidad emocional. Y tener estabilidad emocional ligada con el manejo del dinero, creo que es de las cosas más gratificantes, más relajantes actualmente y diría incluso de manera general. Si es que le quitas de lado el tema de la pandemia, también es un tema que te va a dar muchísima tranquilidad y tranquilidad en todos los aspectos de tu vida porque sabes que estás protegido y sabes que tienes un resguardo por detrás y eso es lo más importante. Algo también que tienes que tomar en cuenta es el saber elegir las cuentas que utilizas en instituciones que te permitan un crecimiento exponencial de tu dinero. ¿Y por qué te digo esto? Porque es muy típico que simplemente decimos, voy a abrir una cuenta de ahorros porque sí, porque necesito para recibir mis ingresos. Y a veces te ofertan incluso estas cuentas de ahorro futuro o que tengas congelado tu dinero, etc. Sin embargo, muchas veces lo que menos hacemos es decir, ok, pero ¿cuánto voy a ganar? Si es que voy a tener congelado mi dinero ahí, ¿hay penalidades? ¿Cuánto me van a cobrar? ¿Qué significa? ¿Cuál es el interés? Entonces son cosas que a veces obviamos, sin embargo son súper importantes. Y son súper importantes incluso al momento de poner a trabajar tu dinero, porque si quieres que tu dinero trabaje por ti, se multiplique por ti, es el hecho de saber elegir la cuenta apropiada y adecuada para ti. Entonces, no tomes por sentado el hecho de que una cuenta de ahorros es solo una cuenta de ahorros. Una cuenta de ahorros muchas veces va a ser todo lo que necesites para empezar a crecer tu dinero y quizás en algún momento darle otra proyección a una inversión con rendimientos más elevados. Sin embargo, todo lo que necesitas para empezar es una cuenta de ahorros que te dé un interés considerable
que te dé un interés compuesto para que tú puedas empezar a trabajar, a poner a trabajar a tu dinero y despreocuparte por todo lo demás. Así que toma en cuenta estas cosas, no simplemente abras una cuenta por abrir, infórmate, lee y toma la mejor decisión porque en verdad elegir una cuenta de ahorros es más importante de lo que creemos y es esa primera base con la que vamos a empezar a multiplicar nuestros ingresos, nuestros ahorros, sin ni siquiera haberlo planificado, sin ni siquiera haber incurrido en un riesgo alto. Otro tema súper importante y en verdad, wow, hay que ponerlo en práctica, sobre todo con todo esto de la pandemia. Saca a relucir tus talentos, mira qué talentos tienes, mira de qué forma puedes empezar a producirte ingresos extras con esos talentos que tienes. Yo sé que muchas personas dicen, ay, es que con el teletrabajo ahora trabajo más. Pero yo sé que si es que se empiezan a estructurar, a manejar una agenda, a ponerse horarios, van a tener, les juro, que tiempo para todo. O sea, no me cabe duda, es simplemente un poquito de organización y decir, ok, quiero tener más ingresos, ¿qué tengo que hacer para tener más ingresos? Además de elegir esa buena cuenta de ahorros que me va a dar mayores intereses, ¿qué talento tengo que puedo empezar a vender? Y con esto les pongo un ejemplo. Un amigo es un crack para dibujar, dibuja increíble, además ama los animales, entonces él siempre me había dicho que quisiera tener este tipo de emprendimiento, de negocio, de dibujar retratos de mascotas. Sin embargo, no lo había hecho y me llevo con él hace 6 años. Oh, sorpresa, empezó la pandemia, tiene su trabajo fijo, tiene sus ingresos fijos y que hizo lanzar a flote su talento con su emprendimiento, que le está generando ingresos extras a través de haberse organizado con el tema de sus horarios. Entonces es simplemente encontrarle también el tiempo, darle tiempo a tu pasión y ver cómo simplemente vas teniendo esos frutos que tú tanto estabas esperando. Así que bueno, ahora ya más o menos para ir terminando, quiero empezar ya con una óptica mucho más reflexiva, justamente con el tema de lecciones y reflexiones personales, un enfoque mucho más personal de lo que me ha traído a mí esta época. Y para empezar, lo que quiero contarles es que el hecho de empezar un fondo de emergencia cuanto antes es, wow, fundamental. Y les digo porque desde mi experiencia propia yo no tenía un fondo de emergencia muy estructurado. Es algo que yo hace algunos años lo tenía un poco estructurado porque lo llaman fondo de reserva aquí en mi país porque se paga a la seguridad social un valor adicional después del año de trabajo. Yo tenía un poco estructurado, eventualmente yo hice uso de ese dinero a pesar de que tenía un fondo bastante, bastante llamativo, como $5,000 que acumulé en 3 años. Era bastante bueno. Y bueno, yo utilicé ese fondo, ya no tenía un fondo y bueno, empecé a acumular un poco antes de la pandemia, empecé a crear nuevamente ese fondo de emergencia. Simplemente fue algo como que me hizo clic, que me dijo, Merece, estás fallando en esto, ¿qué pasa? Solo hazlo. Y empecé con cantidades pequeñas, poco a poco he ido aumentando, he ido aportando lo que he podido. Y lo que sí les puedo decir es que con ese poco que fui acumulando, me sacó de un apuro gigantesco porque el año anterior yo tuve un percance con mi computadora. Todavía no me daban en ese entonces una laptop en mi trabajo, yo tenía solo una desktop y usaba en mi teletrabajo mi computadora personal, la cual tuvo un percance porque se le dañó la batería. Obviamente yo era una computadora relativamente vieja, no era nueva, pero se dañó la batería. Y ese rato solo fue un miércoles, ¿ahora qué hago? Me asesoré, siempre me asesoro porque yo en temas de tecnología no tengo ni idea, pero obviamente tenía que cambiar la batería. En buena hora tenía en mi fondo de emergencia ese valor que necesitaba y en verdad fue un wow, qué alivio porque no tuve que utilizar la tarjeta, no tuve que incurrir en deuda, no tuve ni que pensar en un diferido, no tuve que pensar en intereses, simplemente fue un
tome el cash, deme la batería rápido y listo, solucionado mi computadora como nueva. Entonces, empieza tu fondo de emergencia, empieza como te decía antes, aunque sea con 10, $20 al mes. Créeme que el rato que lo necesites va a hacer una gran diferencia. Pero sí quiero que tomes en cuenta que no vas a utilizar ese fondo de emergencia para cualquier situación. Tiene que en verdad ser una emergencia, algo que tú no tenías planificado. Tus exámenes médicos que puedes planificar no van a ser una emergencia. Quiero que tengas súper claro eso, pero sí quiero que empieces tu fondo de emergencia, así sea con 5, 10, 20 o lo que tú puedas de dólares mensualmente y que lo empieces ahora. Otra lección es que tener un plan para los ingresos eventuales es clave y darles un propósito más grande que el pago de deudas da muchísima más satisfacción. ¿Y por qué digo esto? Porque hay muchas personas que esperan con ansias los bonos navideños o los bonos que se suelen percibir en abril y simplemente es como, ok, voy a precancelar la tarjeta y van directo a eso. Tomen en cuenta que si es que tú estás haciendo eso con tus ingresos eventuales, pero sin embargo no le estás dando un buen uso, por ejemplo, con el ejemplo, a tu tarjeta de crédito, ¿qué va a suceder? Que en un año vas a utilizar tus ingresos eventuales para exactamente lo mismo. Entonces, busca siempre darle un mejor y mayor propósito a tus ingresos eventuales. Créeme que va a ser mucho más fructífero. Una, que aprendas a usar tus herramientas de crédito. Y dos, el hecho de que tú puedas decir con esos ingresos eventuales le meto al fondo que tengo para el viaje de mis sueños. Y te digo porque yo lo he hecho. Yo entre el 2018 y 2019, todo lo que me ingresaba como ingreso eventual lo destinaba para el viaje de mis sueños, que ya les he de contar en un siguiente capítulo. En mi Instagram lo he contado, fue irme al Masai Mara en Kenia. Y esa satisfacción más grande, que además le da un verdadero propósito a tus ingresos, que simplemente decir, voy a precancelar mi tarjeta. Entonces, busca siempre hacer eso. No te digo que esté mal precancelar una tarjeta. Si es que es necesario para ti, hazlo. Pero aprende a manejar tu tarjeta también. Para que dentro de un año no incurras en exactamente el mismo patrón. Por otro lado, el tener índices bajos de endeudamiento y de uso de la tarjeta de crédito da muchísima, muchísima tranquilidad. Díganme si no les pasó que el decir, wow, tengo en verdad pocas cosas que pagar con la tarjeta, tengo un nivel de endeudamiento que no supera el 20% de mis ingresos. Ha sido algo súper, súper relajante en estas épocas y en épocas de incertidumbre. ¿Y por qué les digo? Porque yo al inicio de la pandemia sí tenía mucho temor respecto de las decisiones que se iban a tomar en mi trabajo. No sabía qué es lo que iba a pasar. Y en un momento dado sí llegué a tener como pensamientos un poco negativos y poco alentadores. Y realmente manejar esos índices bajos de deuda era algo que en un punto sí me daba tranquilidad porque sabía que no era algo mayor, algo que me podría, se podría decir, quitar el sueño. Sin embargo, obvio que el mantener el trabajo y a la par que mantienes tu trabajo, tus ingresos fijos, puedes mantener también estos niveles e índices bastante bajos de deuda, es en verdad un aliado gigantesco. Otro tema importantísimo, importantísimo y que wow, es algo de lo, diría que siempre lo he visto, pero se ha evidenciado mucho más, es el hecho de no depender del crédito para vivir. Y esto te permite un crecimiento más acelerado porque te concentras en tus sueños, en lo que es importante y no en pagar obligaciones que has adquirido. Ojo, el crédito, sobre todo el crédito cuando lo haces desde el punto de vista empresarial, puede estar muy bien utilizado, pero no tiene que ser tu única herramienta para poder tener un crecimiento ni personal ni empresarial. Entonces, ojo con esto. No es bueno depender al 100% del crédito, sin embargo, siempre va a ser una buena herramienta para apalancarte y tener un crecimiento y sobre todo tener mayores rendimientos.
Pero como persona no te enfoques en esto, no te enfoques en el simple uso de tu tarjeta de crédito. Hay formas más fáciles y menos estresantes de hacerlo, así que mejor enfócate hacia ellos. Y otra lección es el enfocarte en lo que quieres, ser el genio de tu dinero, crear tu realidad, permitiéndote obtener, en mi caso, por ejemplo, mi departamento propio en el lugar que toda mi vida había dicho que amaba para vivir. Es un departamento, yo sí les he contado que aquí en planos he ido pagando poco a poco. Apenas están empezando la construcción, pero nada, es simplemente el hecho de enfocarte en eso que quieres y algo que te permite muchísimo acceder a esos sueños y crear esa realidad es justamente lo anterior, que es mantener índices bajos de endeudamiento y no simplemente ver al crédito como la única opción. Entonces, si es que tú mantienes índices bajos de endeudamiento y no ves al crédito como esa única opción, lo que puedes hacer es ir flexibilizando el manejo de tu dinero mensual para permitir que esa realidad que quieres, en mi caso un departamento, simplemente se materialice. Y ahora, después de las lecciones que les he dicho, que han sido algunas, las reflexiones personales, obviamente en torno al dinero que he tenido, es que el dinero es un aliado estratégico y tenerlo de tu lado da mejores resultados. Esto es súper evidente con todo lo que les he dicho en este capítulo, porque en verdad, wow, tener un buen manejo de tu dinero es algo que simplemente te va a dar crecimiento. Eso es indudable. Simplemente el empezar a manejar tu dinero de una manera acertada te va a dar muchísima, muchísima, muchísima tranquilidad, va a permitir que tengas un montón de beneficios, un montón de crecimiento y simplemente que empieces a proyectarte en todas las áreas que tú quieres. No es imposible invertir, no es imposible tener un crecimiento en ese sentido, no es imposible hacer que tu dinero trabaje por ti, simplemente es empezar a saber cómo manejar tu dinero. Ese es el primer paso y después de ese paso simplemente se van abriendo un montón de infinitas posibilidades para tu vida y para tu crecimiento. El tener tarjeta de crédito es clave, pero saber usarla para no acumular deuda es mucho más importante, si no de nada poco sirve tenerlas. Y obvio, o sea, con el hecho de mantener índices saludables de endeudamiento, con no recurrir siempre al crédito, sabes que tener una tarjeta de crédito es clave por todo lo que te puedan permitir, pero también es sumamente clave que sepas cómo manejarla, porque el manejarla te va a llevar a tener este buen manejo de la misma herramienta, un buen manejo de tu dinero y un buen manejo de los beneficios que también esa tarjeta te está dando. Estar preparado para eventualidades, aun cuando no las tengas, hace una gran diferencia. Genios, acción y previsión. No se olviden nunca. Acción y previsión es la clave. Crear tu realidad, pero también cuidar tu realidad. Básico. Ya sabes, fondo de emergencia, seguros en lo que te sea posible adquirir un seguro, solo hazlo. Hace una gran diferencia y hace una gran diferencia más allá del hecho de que las puedas estar usando todo el tiempo o no. Simplemente el hecho de tenerlas, de tener ese respaldo por detrás es lo que da tranquilidad. Otra reflexión es que tener tu ahorro con propósito bien definido hace que tu vida continúe con normalidad o incluso poder redireccionar esos fondos a algún área de tu vida que lo necesites. Y por ejemplo, con este tema de que lo necesites es porque si es que tú estás viendo que tu ahorro con propósito para hacer ese viaje que querías está creciendo, pero no tienes planes de viajar al corto plazo por el tema de la pandemia, porque prefieres no exponerte, etc., pues puedes redireccionar ese fondo a algo que tú puedas sacarle provecho en estos momentos y dejar de momento ese ahorro con propósito en stand-by y simplemente sacarle más provecho a algo que en verdad vaya a significar muchos más beneficios actualmente para ti. Entonces es importante que tú tengas claro todo el tema de tu ahorro con propósito y saber cómo lo puedes utilizar y potenciar para que el mismo se vaya multiplicando. Esto va también en línea de saber elegir
una cuenta de ahorros que permita el crecimiento de tu dinero, porque no por tener un ahorro con propósito para diferentes cosas, sueños, objetivos que tú quieras tener, quiere decir que tienes que tenerlo en efectivo. Por supuesto, hay formas de hacerlo en efectivo, pero también puedes mantenerlo en una cuenta de ahorros, simplemente requiere que tú lleves un control del mismo. Otro tema importante es la planificación con tu dinero. Nunca más debe ser tomada por innecesaria, porque así como salvó a muchas empresas durante estas épocas, también dio muchísimo respiro a las familias que se planificaron del mismo modo. Y el tema de la planificación del dinero, hago énfasis en el hecho de la empresa de mis papás, que sí debo decir que más o menos unos 8 o 9 meses se sustentó realmente de ese dinero que habían logrado de algún modo acumular, y aunque tal vez no lo tenían exactamente previsto para temas emergentes, que tenían ese flujo de efectivo que les permitió hacer que su empresa sobreviva y no simplemente tener que decir pandemia, no hay ventas, cerremos. Y es algo de lo que en verdad estoy súper agradecida, porque digo, wow, vamos más de un año en esto y lo único que han hecho es reinventarse, ver otras fuentes de ingresos también y seguir adelante también con su empresa. Y como les digo, es un tema que la planificación salvó a la empresa de mis papás y seguramente salvó a muchísimos otros negocios. Y por otro lado, y ya para terminar, es el hecho de que nadie se salva de manejar dinero, y aunque nadie nos enseñó, mientras más rápido aprendas a hacerlo, más rápido tendrás a tu dinero trabajando por ti. Así que no te olvides, estas son mis lecciones y mis reflexiones sobre más de un año de pandemia, más de un año con el COVID-19. No te olvides de agradecer, pero tampoco te olvides nunca de manejar y de aprender a manejar tu dinero como un genio, porque los beneficios que tendrás serán infinitos y serán abundantes con la simple decisión que tomes el día de hoy de empezar a empoderarte en el manejo que tengas con tu dinero. Ya nos vemos la próxima, y qué hermoso que hayas escuchado este capítulo, que te identificas con algo